Bueno, en la clase lo que nos queda por desarrollar es notación científica y logaritmo. En la notación científica, ¿cuándo la usamos? Cuando ustedes quieren escribir números que son muy grandes o números muy pequeños, ¿sí? Entonces, una forma abreviada de escribir. Para que un número esté expresado en notación científica, ese número, que al cual, por ejemplo, lo podemos llamar n, va a tener esta estructura. A, B, C, D, E, bueno, y sigue, por 10 elevado a la n. A, lo que está adelante de la coma, en la parte entera, B, C, D, E, lo que sigue, ustedes ya saben que es la parte decimal. Por una potencia de base 10, donde el número n, ese exponente, puede ser un número positivo o negativo. Positivo si es un número muy grande y negativo si es un número muy pequeño. Ustedes la coma, a ver, acá no hay unos ejemplos, pero sí les voy a poner, por ejemplo, 12, 3,48. ¿Esto está en notación científica? No. No. ¿Y hacia dónde tendría que correr la coma? Hacia la izquierda. 1, 2. Entonces sería 1,2348 por 10 a la ¿cuánto? A la 2. A la menos 2. A la Al cuadrado. Cuadrado. al cuadrado, exponente Sí. positivo. Sí. Sí. Bien. Y si ustedes tuviesen 0, Profe, ¿cómo sabemos qué número lleva el 10? O sea, la n. porque el exponente es cuántos lugares vos te corres. Y depende si te corres hacia, eso es lo que voy a concluir, si te corres hacia la izquierda o hacia la derecha. Miren, miremos el otro ejemplito. 0,0000735. ¿Está en notación científica? No. No, profe. ¿A dónde tendría que poner la coma? En el 7. Entre el 7 y el 3. Entonces voy a correr 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería 7,35 por 10 a la ¿cuánto? A la menos A 5. la menos 5. Menos Menos 5. 5. Claro, entonces ustedes han corrido hacia la derecha, ¿ven? Derecha. Bien, si ustedes corren la coma hacia la derecha, el exponente es negativo. Si es hacia la izquierda, es positivo. Y el exponente son la cantidad de lugares que nos corremos. ¿Bien? Si yo tengo, por ejemplo, 500, ¿esto está expreso en notación científica? No. No. ¿Y esto cómo sería en notación científica? 5 por 10 al cuadrado. Por 10 al cuadrado. Perfecto. Porque hacen de cuenta que la coma estuviese acá. Y entonces corren 1, 2 lugares. Como lo estamos corriendo hacia la izquierda, el exponente es positivo. ¿Ven? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Si estamos corriendo hacia la derecha o hacia la izquierda, la cantidad de lugares es el exponente. El signo me dice si es positivo hacia la izquierda, negativo hacia la derecha. ¿Estamos? Bueno, con números en notación científica podemos operar, es decir, podemos sumar, restar, multiplicar o dividir. Para la suma, hay que preparar los sumandos de modo que tengan todos la misma potencia de base 10. Tienen que tener la misma potencia. Acá, o sea, ustedes tienen 5,83 por 10 a la 9 más 6,932 por 10 a la 12. Entonces, ¿qué hacen en este ejercicio? Al 5,83 lo dejan como está. O sea, acá cualquiera de los dos lo pueden modificar, ¿no? Más. Y entonces acá, para que acá voy a correr la coma, entonces me queda 6,932,10. No, perdón. El por 10 elevado a la 9. ¿Por qué? Porque si yo corrí la coma 1, 2, 3 lugares, sería por 10 a la menos 3. Y por el 10 a la 12 que ya tenía. Entonces, de esa manera, estos como tienen producto de potencias de igual base, les queda 10 a la 9, que es lo que tienen escrito acá. ¿Me entienden? He corrido la coma, 1, 2, 3 lugares. Entonces ahora, ¿ustedes qué se hace? Se suma el 5,83
que es lo que generalmente se llama mantisa, lo van a sumar, suman las mantisas, y los exponentes, acá les va a quedar por 10 a la 9, eso es como que lo sacan factor común. 5,83 37, profe. Ay, perdón, 37. 37. Es 69, 37 con 83, ¿no es cierto? Por 10 a la 9. ¿Sí? Ese es el resultado. Ahora les pregunto, ¿ese resultado está en notación científica? Sí. Sí. No. Sí. No, porque tiene que correr 3 lugares. No, profe, no. Claro, porque la coma tendría que estar Al acá, seis, ¿no es digamos. así? Ajá, Ahí, y claro. entonces, si yo la corro la coma 1, 2, 3 lugares, ahí tendría que ir la Sería coma. 6,93. Claro, 7 Sería la 13. Exponente Bueno. quedan 6. por 10 a la 12. La 13. 12. 12. a la O sea 12. que tiene que ser menor que 10, ¿verdad? Claro, el primer número, la parte entera, es un número que está entre 1 y 9. Ahora sí lo entendí. Miren, en la Ok, definición, profe, ahora entiendo. miren, en la definición, el A, la parte entera, es un número que tiene que estar entre 1 y 9. O sea que si dice 10,8, no está en notación científica. Si dice 12,4, no está en notación científica. La parte entera tiene que estar entre 1 y 9. 0 no puede ser tampoco. ¿Estamos? ¿Cómo, profe? No entiendo. La parte entera del número de la notación científica tiene que estar entre 1 y 9. O sea, tiene que decir 1,48, 7, lo que sea. O sea que El no número puede antes de ver la un coma tiene que 22, estar por entre 1 y ejemplo. 9. No, si vos tenés No, no puedo. 22,34, eso no está en Estamos notación ahí. científica. Sería, pasa. para pasarlo a Es más notación de 10. científica sería 2,2. Claro, Exactamente. 2,234 por 10 Ah, ok, ok. a la 1, porque has corrido un solo lugar la coma. ¿Vamos? Ok. Sí. Tiene que estar entre 1 y 9. Bueno, No, pero no eso es es para... mal algo. Esto, digamos, es para si les piden el resultado, porque los ejercicios que vienen les piden que lo expresen en notación científica el resultado final. Sí, En el profe, caso y- del producto y del cociente, lo que se hace, se dividen lo que son las mantisas y se dividen las potencias de 10 entre sí. Entonces, en este ejemplo, miren, ustedes tienen 7,25 por 10 a la cuarta multiplicado por 2,20 por 10 a la 7. Esto se resuelve. ¿Cómo se llega a ese resultado? Porque esto se hace así. 7,25, que es la mantisa, Deben multiplicado... tener el mismo exponente los dos. No, Para para el poderlo producto no. No, no hace falta. No, Solo se para el suman los producto exponentes. no. Solamente Se tener suman los que exponentes. multiplicar las mantisas y sumar los exponentes. Exactamente. Eso es lo que se hace. Y entonces, fíjense, el resultado de esas mantisas es 15,95 por 10 a la 11, porque 4 más 7 es 11. Ese resultado no está en notación científica. Hay Para como que verlo esté- a la derecha. A la izquierda. 1,595 por 10 a la 12. 12. Y ahí está expresado en notación científica. ¿Ven? Ahora sí, profe. Bien. Gracias. Ahora sí. Ahí para no mover tanto. Ejercicio 25. Expresa cada número en notación científica. Miren, ustedes tienen 123,5248 por 10 a la quinta. ¿Cuántos lugares tendrían que correr la coma? 2. 2 10 a la lugares. 7. 1, 2. Entonces va a ser 1,235248 por 10 a la ¿cuánto sería? A la A la 7. A la 7. A la 7. ¿Todo el mundo le queda claro por qué es 10 a la 7? Sí. Profe, una pregunta. Sí. Ahí no se puede, por ejemplo, si Truncar, 5, truncar, redondear. claro. No, si Ajá. no les piden, no. Lo expresan todo ok. con todas las cifras decimales. En este yo lo dejo expresado con todas las cifras decimales. El apartado F, ¿cómo sería? Hasta el 1. Hay que mover la coma. Hasta el 1, entre el 1 y el 3, ¿no es cierto? Entonces fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, Por día a la 6, menor. 7, 8, 9. Bien.
1,32 por 10 a la menos Por 10 a la 9 Menos 9. menos 9. menos 9. Perfecto. Bien, 1,32. Está perfecto ahí lo que contestó en el chat. Bien, ¿alguna duda? No. Bueno. No, profe, ninguna. Realiza las siguientes operaciones. Esto usan mucho en física usted. Realizan las siguientes operaciones y expresa los resultados, o sea, el resultado final en notación científica. ¿Bien? Bueno, tenemos que resolver el apartado C y D. ¿Qué harían? Cuéntame. Acá les voy a hacer el apartado C. Como ahí ustedes tienen una suma, o una resta en este caso, tienen que tener las potencias, o sea, de base 10, tienen que estar elevados al mismo exponente. ¿Qué van a hacer? ¿A dónde van a correr la coma? Debe El correr la 1, coma. el 1,66 lo A la pone a izquierda. 0,166 para que sea 10 a la 8. Bueno, entonces puedo poner 3,13, a este lo mantengo, me dice el compañero, por 10 a la 8, menos, y a este me dice que le corra la coma, que lo corra la coma hacia, entonces me va a quedar 0,166 por 10 a la 8. Pero no tiene que ser Ahora un se tendría que restar, profe. Y ahora se restan las mantizas normalmente. ¿Y cuánto le da esa resta? A ver, hagan la resta. 29,64. 29,64 por 10 a la 8. Puede Por ser 10 a la 9 profe. para que sea 2,964. ¿Cómo? Sí, no, No ya lo puede voy a ser ese expresar. resultado. No, sí, esperen, todavía no lo he terminado. Simplemente estoy haciendo... 96 me da mi No, profesor. tiene que ser Sí. coma No 964. puede ser 3 menos 0, no puede dar 29, digamos. Tiene que ser Es 2,964. 2,964. 2,96. 2,9. Es que me han dictado mal. Sí. Corro la coma, ya inclusive, así me da, así, coma, ahí. Ahí, profe. Ahí sí. Ahí está. Da 2,964 por 10 a la 8. Ese resultado ya está en notación científica. Sí. Ya está. Ese ya está en notación científica. Así es. ¿Cómo van a hacer el apartado D? Ahí tienen una división. ¿Cómo se hace para la división? Es lo mismo que para el producto. Se Se divide divide la las mantiza mantizas y se resta el exponente. la exponente. Se resta el exponente. Claro, entonces vamos a dividir. Voy a dividir entonces. Yo no lo voy a volver acá. Tienen 9,14 por 10 a la 10 dividido en 3,07 por 10 a la 6, ¿no es cierto? Entonces ustedes hacen el 9,14, lo dividen en 3,07. Y a esto lo está multiplicado por 10 a la 10 dividido en 10 a la sexta. ¿Sí? ¿Cuánto les da 9,14? Menos 2,977. 2,967. 77. 77. 77. Sí. ¿Por 10 a la cuánto? A la cuarta. A la 4 porque se restan los exponentes. Perfecto. ¿Alguna Y ahí ya duda? estaría en notación científica. Ya está en Ahí notación No, ya científica. ninguna está duda. Sí, ya está en notación científica. Si no me daba Perfecto. notación científica, tengo que acomodar la expresión. ¿Estamos? Ahora sí le Sí, profe. ¿Qué pasa si Perfecto. tuviera ahí una raíz? ¿Cómo? ¿Qué pasa si tuviera raíz? Como sería como un ejemplo de operaciones combinadas, digamos. ¿Cómo Si tuviera con una raíz, raíz? potencia. No, lo que pasa es que vos en la notación científica no te va a aparecer una raíz. Porque directamente si vos tenés una, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, vas a trabajar entonces con el valor aproximado. ¿Entendés? No te puede aparecer porque la raíz de 2 no es un número que esté en notación científica. Es un número irracional. No te puede aparecer raíz. Ok, profe, gracias. Bueno. Profe, ¿y el punto A solo se suman? Si ya están los dos a las 7. ¿En cuál punto?
En el A. Tendrías que sumarlo, pero te En el da A, 11. Así que igual tenés que correrle un claro, lugar. tienen que Tienen que poner un acomodarla. lugar. Claro. Sí, o sea, si bien estos ya tienen el mismo exponente, lo van a sumar bien, pero el resultado lo van a tener que acomodar porque no les da en notación es. científica. Claro. Eso nada más. Pero sí pueden sumarlo porque tienen las bases 10 tienen el mismo exponente. Bien, vamos al logaritmo. Logaritmo no sé si en el secundario vieron y si lo han visto como un año. Yo los voy a explicar en 10 minutos. Bueno, Tengo miedo. Bueno, logaritmo en Ahí base b de a Uy. es igual a n. Si y solo si la base elevado a la n me da a. Ya les explico cómo es la definición. Vamos de nuevo. Logaritmo en base b de a es igual a n. Esto es si y solo si, es una doble flechita. B elevado a la n nos da igual a a. A y B son números positivos y B tiene que ser distinto de 1. A es el argumento del logaritmo, B es la base y N es el valor del logaritmo. O sea que la base y el argumento siempre tienen que ser cantidades positivas. No podemos calcular el logaritmo de un número negativo. Y la base no puede ser 1. No puede ser 1. ¿Estamos? Puede ser 0, Entonces, pero no 1, digamos. Me falta tampoco puede ser completar. 0, porque mira cómo dice, cómo es la base, mayor que 0. Ah, Puede ser un medio, un tercio, pero no puede ser 0. 0. ¿Estamos? Bueno, Sí. entonces, negativo, sí. tampoco negativo, porque ahí te está diciendo que tiene que ser positivo. ¿Estamos? Bueno, miren. Directamente mayor que 1. Claro, mayor que 0, distinto de 1. Bueno, a ver, aplicando la definición. Logaritmo en base 2 de 8. Entonces ustedes tienen que pensar, el 2 elevado a qué exponente me da 8. 3. Eso es lo que dice la definición, 3. chicos. 2 elevado al cubo nos da 8. 8. ¿Bien? Ah, ok. Ahora sí. Bien, eso es la definición de logaritmo. Si ustedes tuviesen logaritmo en base 4 de 1/4, ¿a qué es igual? El 4 elevado a qué número me da. menos 1. Sí, Menos 1. Muy bien, ¿ven? El Ya estamos pícaros. resultado del logaritmo es un número positivo o negativo. Las bases tienen que ser positivas, ¿estamos? Claro. Después, si ¿Por qué tienen tan difícil es? el logaritmo, no sé por qué en el secundario le complican tanto, el logaritmo en base 5 de 1, supongamos. El 5 elevado a qué número me da 1? A la 0. A la A la 0. 0, perfecto. Esto es por la definición, porque 5 a la 0 es 1. ¿Ven? Entonces, cuando ustedes calculan el logaritmo, puede ser como resultado un número positivo, un número negativo, o puede ser 0. ¿Sí? Claro. Si tenemos, a ver, ¿qué otra cosa? Tranquila, ¿Qué otra Póngale. cosa? El logaritmo de 32. Bueno, Por ejemplo, si tienen logaritmo en base 7 de 7, ¿a qué es igual? El 7 elevado a qué? El 7 Claro, elevado a 1. es 7 a la 1 es 7. Perfecto, veo que sí han entendido la definición. O sea que el logaritmo, digamos, vendría a ser el número, digamos, El elevado. exponente. Claro, Es es el elevado para exponente. que esté. Sí, la base elevado a qué número me da el argumento. Eso es. Ok, ¿Sí? ahora entiendo. La base elevado a qué número me da el argumento. Así es como lo tienen que razonar al logaritmo. El logaritmo tiene propiedades. ¿Cuáles son las propiedades del logaritmo? El logaritmo de un producto, es decir, el logaritmo en base b de x por y es igual al logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de y. O sea que el logaritmo de un producto, fíjense que el producto está en el argumento.
se transforma en la suma de logaritmos. El logaritmo de un cociente, ¿el cociente dónde está? En el argumento. Se transforma en una diferencia de logaritmos. Nos queda el logaritmo en base b de x menos logaritmo en base b de y. El logaritmo de una potencia, si ustedes tienen logaritmo en base b de x a la n, es igual a n por el logaritmo en base b de x. Por ejemplo, si ustedes tienen el logaritmo en base 3 de 2 a la quinta, supongamos, esto va a ser igual a 5 por el logaritmo en base 3 de 2. ¿Ven? El exponente ¿La n baja. se refiere al 5? Claro, en este caso es el n. Entonces, en este caso, el n es el 5. Ese n baja, pasa multiplicando. ¿Sí? Sí, sí. Cambio de base. Si ustedes tienen logaritmo en base b de x, es igual al logaritmo en base a de x sobre el logaritmo en base a de b. Y siempre uno elige, para que esto esté definido, la base tiene que, esa base a, un número positivo diferente de 1, y uno elige por quién cambiar la base. Por ejemplo, miren, ustedes tienen el logaritmo en base 3 de 2. Hoy en día las calculadoras, esto por supuesto que ya lo hacen, pero si las calculadoras viejitas no lo hacían, yo tenía que hacer el cambio de base para poder resolverlo. Entonces, hacía un cambio de base, logaritmo de base 10. Entonces hacía el logaritmo en base 10. Cuando es base 10 no lo pongo a la base. Se sobreentiende que es base 10. En base 10 de 2 sobre el logaritmo en base 10 de 3. Y ahí hice un cambio de base. Y calculaba cuánto era el logaritmo de 2 y lo dividía en el logaritmo de 3. Eso es un cambio de base. Y elijo por la base que quiero cambiar. Siempre y cuando, por supuesto, esté bien definido, ¿no? Profe, que lo puede poner el 10, digamos, para que pueda sacar la captura en amplio. ¿Cómo? Se lo puede poner el 10, pero digamos, claro. No, no se lo pone el 10. Acá no se pone el 10. Se sobreentiende que cuando uno no pone, se sobreentiende que la base es 10. Es lo mismo. ¿Cambia la base? ¿Es siempre 10? No, yo puedo elegir la base que quiero. Yo podría haber dicho, bueno, logaritmo en base 3 de 2, esto lo puedo resolver, supongamos como logaritmo en base 2 de 2 sobre el logaritmo en base 2 de 3. Eso lo utilizaría cuando tenga que cancelar un término, ¿verdad? Claro, sí, es para eso, sí. Cuando a veces tengo que siempre, sí, es para esa la idea. Sí. O sea, yo elijo la base. Sí, claro. Elijo la base. Lo que ustedes tienen que observar es que este es el que va en el numerador y este es el que va en el denominador. Sí. Claro, ¿ven? Eso es lo que tienen que tener cuidado cuando hacen el cambio de base. Pero la base elijo, siempre y cuando esté bien definido el logaritmo. ¿Qué quiere decir? Que el argumento sea a la base una cantidad positiva y diferente de 1. Bueno, yo hace rato en los ejemplos ya me adelanté. El logaritmo de base A en base A de A es 1. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque A elevado a la 1, o sea, siempre y cuando esto por supuesto esté bien definido, A elevado a la 1 nos da A. Eso es por la definición del logaritmo. Y cualquier número, o sea, logaritmo en base A de 1 es 0. Logaritmo en base A de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque A elevado a la 0 es igual a 1. Cumple con la definición. ¿Sí? Cumple con la definición. Bueno, ustedes fíjense que las propiedades son para el producto, para el cociente, para una potencia. No hay propiedades para la suma, ni para el producto, ni para la resta, ¿no? Entonces ahí tienen que tener cuidado. Fíjense que en el argumento puede haber un producto, puede haber un cociente, una potencia, pero no hay propiedades para la suma y la resta. ¿Sí? Porque a veces agarran y ustedes, profe, que eso sería como una trampa, digamos. Claro, ustedes crean nuevas propiedades. ¿Y cómo sería con la suma y la resta? Y nada, lo vas a dejar como está, no hay propiedades, así como porque ustedes si se fijan, uno en el logaritmo usa la potenciación, y en la potenciación no es distributiva ni para la suma ni para la resta, sí para el producto y el cociente.
Bueno, de ahí que surgen las propiedades del logaritmo. ¿Estamos? Bueno, Sí, 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 es entendible. en el caso particular del logaritmo neperiano, es el logaritmo que tiene como base el número e. El logaritmo, uno en realidad lo tendría que escribir logaritmo en base e de x, pero uno no lo escribe así, lo escribe de esta manera, logaritmo neperiano de x. Y uno ya sobreentiende que cuando uno escribe el logaritmo neperiano, la base es e. Para el logaritmo neperiano valen exactamente las propiedades que acabamos de enumerar. ¿Por qué? Porque es un caso particular, es un caso donde la base es el número e. ¿Sí? Entonces eso tienen que tener bien en O sea que es claro. lo mismo que pongamos logaritmo. Es lo Ok, mismo que que ya pongan, entendí. claro, es lo mismo que pongan logaritmo en base e de x a que pongan, usen esta notación. Uno generalmente, para el logaritmo neperiano, usa esta notación y no esta. ¿Sí? Pero tienen que entender que la base de ese logaritmo es e. ¿Sí? Las calculadoras ya lo traen también. Bueno, a ver, hagamos un ejercicio. Desarrolla aplicando propiedades. Apartado B. Logaritmo en base a de x sobre y elevado al cuadrado. ¿A qué es igual? A 2 por logaritmo de A. 2 por logaritmo en base a de x sobre y. Logaritmo en base a de x sobre y. Perfecto. Ya lo saco mi perro, denme un segundo. Y ahí nomás quedaría. Bueno, ¿y cómo sigue? Ahora tenemos que aplicar división. la división. Claro, entonces acá, como ustedes tienen un cociente, y entonces esto nos da 2 por... Nahuel, no me rayé la pantalla, por favor. O sea, primero aplica la propiedad de la potencia. Primero la propiedad de la potencia. Luego la del cociente. Bueno, entonces acá ponen un paréntesis, porque ese 2 multiplica toda la expresión. Entonces queda el logaritmo de en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Bien. Y ahí quedaría el ejercicio. ¿Alguna duda? No. Bien, ¿quieren que hagamos uno más? Sí, Sí, ¿Cuál? la D, profe. la D. Profe, El D, El por favor. D. profe, la D. Bueno, tiene el D. Yo quería saber saber cómo Sí, decime. cómo lo escribo en un solo logaritmo. Por ejemplo, Bueno, en los ejercicios sí. que siguen, para Ya vamos pasar a un hacer. solo logaritmo. Sí, ya vamos a hacer. Pasa que ya te Bueno. vas adelantando. Sí, ya hacemos. Miren, acá la operación principal en el argumento es la división. Entonces acá nos va a quedar una diferencia. Logaritmo en base a de x por y menos z al cuadrado. Menos el logaritmo en base a de 2z. Ahí hemos aplicado la propiedad del cociente. En cada uno, fíjense, de los términos, ustedes acá, dentro de este corchete, tienen un producto. Entonces ahora van a aplicar las propiedades del logaritmo para el producto. Entonces nos va a quedar logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y menos z al cuadrado. Menos. Acá tienen de nuevo un producto. Como está precedido de un signo menos, le van a poner un paréntesis.
logaritmo en base a de 2 más el logaritmo en base a de z. Z. Perfecto. Y por último, vamos a suprimir el paréntesis y esta potencia que tienen acá, vamos a aplicar la propiedad y nos va a quedar logaritmo en base a de x más 2 2 por el logaritmo en base a de y menos z, que eso va a quedar como está porque no hay ninguna propiedad para la resta, menos el logaritmo en base a de 2 menos el logaritmo en base a de z. Y ahí lo he desarrollado usando las propiedades. Ahora vamos a hacer, cuando ustedes me digan que ya han terminado de copiar, vamos a hacer el que dice el compañero, de cómo hacemos para escribirlo en un único logaritmo. Bueno, me dicen si está para que mueva la pantalla. Ya está, Belén ya copió. ¿Los demás? Ya está. No, profe. Ya está, profe. Espera, profe, ya terminamos. Yo ya. Bueno, espero. Bien, procuren no escribir la pantalla del OneNote porque yo veo quién es el que escribe. Esteban estaba escribiendo la pantalla. Perdón, profe. Bueno, por ahí pasa que con el celular pueden hacer, pero con otra herramienta no. Bien, ¿listo chicos o no? Sí, sí. Sí, profe. Ya está. Vamos al ejercicio. Veamos. Escribe como un solo logaritmo. Bueno, entonces acá, y bueno, ¿qué harían en este ejercicio? Yo para no copiarlo, le voy a poner acá directamente el igual. Acá ustedes fíjense que tiene este 2. Ese 2, ¿cómo va a pasar? Como potencia. Potencia. Como potencia. Entonces esto va a ser logaritmo de x por y menos el logaritmo De X sobre ¿Que Y. lo puede de escribir, X. profe? Sí, lo estoy escribiendo. ¿Qué no ves en la pantalla? Recién se pone ahora. Recién se lo ve. Se pone Ah, tarde, bueno. profe. Ah, bueno, Excelente. puede. Sí, porque hasta que, ¿cómo se llama? Capaz que la conexión. ¿Profe está grabando esta clase? Sí, estoy grabando esta clase. Desde donde empezamos con notación Profe, científica. y Sí, queda logaritmo de xy sobre x sobre y, digamos, entre paréntesis, elevado sí, sí, al sí. cuadrado. Sí, ya seguimos. Como acá hay una diferencia, entonces eso se va a transformar ¿en qué? En un cociente, que es lo que me está diciendo el compañero. Es el logaritmo en base 10 de x por y sobre xy, todo elevado al cuadrado. Aquí la operación principal es el cociente. Y acá, Brian, deje de escribir la pizarra, aquí pueden distribuir la potencia. O para que escribirlo un poquito, podrían dejarlo así, pero como a mí me gusta seguir trabajando, y entonces acá les va a quedar sobre x cuadrado sobre y cuadrado. Y ahí me imagino que saben acomodar ustedes cuando tienen así, a sobre b dividido en c sobre d. Aquí es igual, producto de los extremos, nosotros le decimos arco grande sobre arco chico, para que se acuerden. Entonces me quedaría a por d sobre b por c. Entonces, acomodando esta expresión, les va a quedar logaritmo en base 10 de xy por y por y al cubo sobre x cuadrado. ¿Todo el mundo entiende por qué me ha quedado y al cubo? Sí. Ajá. Sí, Y puedo simplificar Sí. este x cuadrado con este x. Y esto nos queda el logaritmo en base 10 de y al cubo sobre x. Perfecto.
Y eso es escribir en un solo logaritmo, que es lo que ya estaba adelantando el compañero. Para que ustedes puedan usar las propiedades, chicos, tienen que tener la misma base, los logaritmos. ¿Cuál es la parte que no has entendido, Ivana? Pues vuelvo a explicar todo. Por favor. Y explique Bueno. todo de vuelta, por favor. Vuelvo a explicar todo de nuevo. Bueno, entonces acá ustedes tienen una diferencia y tienen este número 2 que está multiplicando. Vamos a cambiar de color. Entonces, primero voy a acomodar ese numerito 2. Como está multiplicando, eso significa que es una potencia del argumento. Por lo que me queda el primer término igual, logaritmo de xy, menos logaritmo, el argumento es x sobre y elevado al cuadrado. Entonces, esa potencia pasa acá. ¿Ven? Lo tenía el 2 multiplicando, pasa, lo tenía acá, pasa como una potencia. ¿Ven? Sí, sí. Bueno, luego la operación que sigue, ustedes tienen una diferencia. Entonces, por las propiedades, eso se transforma en un cociente. Entonces me queda logaritmo en base 10 de x por y sobre xy al cuadrado. Yo lo podría dejar acá el ejercicio. Lo podría. Porque ahí ya usé las propiedades y lo escribí en un único logaritmo. Pero como a mí me gusta seguir trabajando, lo que sigue son pasos algebraicos, no es otra cosa. O sea, ¿Qué hasta ahí hice? ya está. Hasta ahí ya está. ¿Qué Está hice? Profe, una aceptado, pregunta. Una pregunta. Sí, ¿Qué? Sí, decime. Por ejemplo, bueno, ahí como están restando, o sea, lo que hace el inverso, digamos, de la división. Que Sí. cuando tiene división, la hace restando, y si tiene una resta, la pasa dividiendo si está Multi- con el logaritmo. ¿Cómo? Vuelvo, porque te escucho con interferencia. O Vuelve a sea, repetir cuando la tiene pregunta. una división, Sí. ¿verdad? Sí, se transforma en una La resta. pasa en la resta. Y si tiene Sí. una resta, para juntar los logaritmos, se hace una división. Claro, esa es la propiedad, porque la propiedad ¿Es es lo una mismo con la igualdad. suma y la multiplicación? Claro, si ustedes tienen logaritmo, o sea, sumas de logaritmo. Sí, si tienen sumas de logaritmo, se va a transformar el logaritmo de un producto. Eso es lo que dice las propiedades. Si ustedes tienen logaritmo en base 5 de x por y, esto se transforma en el logaritmo en base 5 de x más el logaritmo en base 5 de y. Así se transforma. Suma de logaritmos se transforma en el logaritmo de un producto. ¿Sí? Claro, Es una si igualdad. quieres un Entonces solo uno va... logaritmo, lo tenés que pasar al otro. Sí. Bueno, y acá lo único que hice, distribuido la potencia. Como la potencia es distributiva respecto al cociente, me queda x cuadrado sobre y cuadrado. Eso es lo que hice en este paso. Nada más. Y después acomodo. Ustedes tienen x por y sobre x cuadrado sobre y cuadrado. Entonces, acomodando esa expresión, eso me queda arco grande, esto como si estuviesen sobre 1, sobre arco chico. Entonces me queda x por y cuadrado, sobre x cuadrado. Entonces es por eso que les queda x y al cubo sobre x cuadrado, que es lo que tienen en este paso. ¿Está? Esos son cálculos auxiliares. Y luego, lo único que hice es simplificado este x con ese x cuadrado. Y llegamos a esto. ¿Ven? Todo lo demás son observaciones que yo voy agregando ahí en el camino. ¿Sí? ¿Alguna duda ahora? No. Logaritmo Profe, no y el se... ejercicio B es un poquito más fácil, ¿no? ¿En el B? El ejercicio B, profe, es un poquito más fácil, ¿verdad? Que el primero. Claro, porque este 4 va a pasar como potencia. Ese 1/2 va a pasar como potencia. Y esa resta significa que se va a convertir después en un cociente. ¿Listo? Y el después 1/2 van va a a pasar quedar los mismos resultados restándose. como un cociente. No sé si restándose. O sea que quedan dos números, quedan dos, digamos.
La resta, acuérdense, se transforma, la diferencia se va a transformar en un cociente. Pero primero tienen que trabajar la potencia, porque estos números están multiplicando. Tienen que transformar primero la potencia, después la diferencia. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, siga. Este, puedo mover, ¿no? Me imagino. Este ejercicio nos encanta. Solemos tomar estos tipos de ejercicios. Dice, sabiendo que el logaritmo en base 10 de 2 es aproximadamente 0,3, por eso tiene la viborita, o puedo poner así, eso quiere decir que es un valor aproximado, y que el logaritmo en base 10 de 3 es aproximadamente 0,48. Calcula, aplicando propiedades, esto quiere decir sin usar calculadora. Si ustedes en el parcial ponen logaritmo en base 10 de 0,02 y saco con la calculadora, a ver, voy a calcular yo, pongo con la calculadora y me dicen que eso es menos 1,69, 89, bueno, yo les voy a decir, ajá, ¿y de dónde obtuvo ese valor? Porque ahí yo no veo que hayan desarrollado ninguna propiedad. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve? Esto sí o sí tienen que usar propiedades. Usando, por supuesto, alguno de estos datos que nos dan en el problema. Logaritmo en base 10 de 0,02. ¿Cómo lo podría escribir al 0,02? ¿Cómo lo pueden escribir? Fracción. Ajá, Fracción. ¿y cómo sería? Sí. 2 a la 100 sobre 100. 2 sobre 100, perfecto. Y esto, por las propiedades del logaritmo, esto es logaritmo de 2, en base 10 de 2, menos el logaritmo en base 10 de 100. Pero 100 es lo mismo que tener 10 al cuadrado, ¿no? Sí. Entonces nos queda logaritmo en base 10 de 2, menos logaritmo en base 10 de 10 al cuadrado. Todo usando propiedades. Y esto nos queda logaritmo en base 10 de 2 menos 2 por el logaritmo en base 10 de 10. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 10 de 10? 1. 1. Entonces esto nos va a quedar. Esto va a ser aproximadamente. El logaritmo en base 10 de 2 es 0,3. Menos 2. Porque ahí nos va a quedar 2 por 1. Claro. Y esto nos da menos 1,7. Y fíjense, ¿es aproximado el valor que yo tengo acá escrito con rojo? Sí. Sí, es muy aproximado porque esto tengan en cuenta que está redondeado. ¿Qué otra manera? Ahí me preguntan si hay otra manera más fácil de escribirlo al 002. ¿A ustedes se les ocurre otra manera de escribirlo al 002 más fácil que lo que hemos escrito acá? ¿Es científica, profe? ¿O no? Y no me conviene. ¿Por qué no me conviene simplificarlo? Porque iba a quedar en 50 y eso no va a ser el logaritmo de No. 50 con 10. Claro, y no tenés datos sobre el logaritmo en base 10 de 50. Ese es el problema. Ahí está. ¿Me entienden? Sí. ¿Por qué me queda 0,3? Porque el 0,3 a vos te dan como dato esto. A vos te dan como dato en la consigna del ejercicio. ¿Otra duda? ¿Alguna otra duda? Tienen que usar los datos del problema. Por eso yo les digo, si ustedes en el parcial lo resuelven así, está mal. ¿Por qué? Porque han usado la calculadora y no han usado las propiedades. Esto es lo correcto. Eso es lo que yo espero que hagan en el ensayo. Bien, ¿podemos ir al apartado C? Sí. Ya no va a terminar de copiar, profe. ¿Por qué da el 2? Porque acá, este logaritmo, me dicen, ¿por qué da 2? Me imagino que es el último término.
Porque acá el logaritmo en base 10 de 10 por las propiedades, esto es igual a 1. Entonces 2 por 1 es 2. Por eso es que el último término te queda 2. Bien. Veo que sí van entendiendo. Yo voy a ir simplemente copiando. ¿Estamos? Profe, disculpe. Sí. ¿Por qué daba Sí, de sí. 2? ¿Por qué da 2? Porque el logaritmo ¿De en dónde base sale 10. el 2 que multiplica el log 10? Porque era el exponente. Este exponente. Por las propiedades, ese 2, que es como una potencia, baja, multiplicando. Bueno. Eso es por las propiedades. Si no, pregunten porque se tienen que sacar las dudas. Si no, después no lo van a entender al ejercicio. Profe, el logaritmo de 10 era como no ponerlo, ¿verdad? Claro, ustedes lo que yo les dije en las propiedades, cuando ustedes tienen el logaritmo en base A de A, o sea, cuando el argumento y la base coinciden, ese logaritmo vale 1. ¿Por Sí, qué? profe. Porque A elevado a la 1 vale A. Entonces, cuando siempre la base coincide con el argumento, el logaritmo vale 1. Es por Ahora eso, entiendo, profe. por eso ustedes que van a ver que el logaritmo neperiano de E vale 1. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que tener el logaritmo en base E de E, que no lo escribo así, eso es lo que yo les digo. Porque la base está coincidiendo con el argumento. Bueno, vamos al apartado C. ¿Qué operación tienen en el apartado C? ¿Cuál es la operación principal? La división. Cociente. La división. Bien, entonces va a ser logaritmo en base 10 de 1 menos el logaritmo en base 10 de la raíz cuarta de 0,6. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? 0. 0. Entonces me va a quedar menos, que es este menos. Esto, la raíz cuarta de 0,6. Ajá, porque esto es lo mismo que tener 0,6 a la 1/4, ¿no es así? Sí. Y la transforma en Entonces, fracción al 0,6. Claro, entonces lo voy a hacer por paso por los compañeros, para que los compañeros a los que les cuesta un poco más. Esto le va a quedar 0,6 elevado a la 1/4. Vamos por parte. El 1/4 baja como potencia. Y el 0,6 lo voy a escribir como 6 sobre 10. Porque lo he transformado de decimal a fracción. ¿Ves que todos los temas cómo se van relacionando? ¿Cómo lo empiezo a usar? Y esto, si ustedes... 2 por 3. Claro, muy bien. Acá tenemos menos 1/4. Por las propiedades, esto me va a quedar logaritmo de 6 menos logaritmo de 10. Y ya se ha adelantado un compañero y me dijo, el 6 lo puedo escribir como 2 por 3. Así es. Entonces me queda menos 1/4 que multiplica al logaritmo de 2 por 3. ¿Y cuánto vale el logaritmo de 10? 1. 2 por 5. Ah, 1. Ahí está, y cierro el corchete. ¿Y qué va a pasar con ese logaritmo de 2 por 3? Se suma. Se suma, entonces va a ser, claro, va a ser menos 1/4, logaritmo de 2, más logaritmo de 3, menos 1. Y ahora, recién vamos a usar los datos del problema. Esto es aproximadamente menos 1/4
por 0,3, porque eso me daban como dato que el logaritmo de 2 valía 0,3, más 0,48 menos 1. Y ahí recién están autorizados a usar la calculadora y a dictarme el resultado de toda la operación. Ahí recién pueden usar la calculadora. 0,3 más 0,48 menos 1, y a ese resultado lo multiplican por menos un cuarto. Y me dicen cuánto les da. 0,055. Ya les confirmo, 0,055. Sí, así me ha dado. 0,055. ¿Por qué me ha dado ¿Pone 2 positivo? por 3 para que se pueda usar la propiedad? Claro, sí, es para eso. ¿Alguna duda? No, profe. Bien, perfecto. Avisa, mamá. Les hago una pregunta. ¿Puedo mover la pantalla? Sí. Espera. Sí. Espere. Bueno, espero. Profe, ¿Qué? entonces se suma 0,3 más 0,48 Menos 1. menos 1 Y y todo después... ese resultado lo multiplico por menos un cuarto. Ajá, bien. Porque lo que vos tenés adentro del paréntesis te va a dar un número negativo. Y al multiplicar por ese número negativo, por regla de los signos, me queda positivo. Cuando ustedes resuelven, Muchas gracias. se les da negativo el paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis les da negativo. Lo que les quería preguntar, ¿está, chicos? ¿Copiaron? Sí, sí. Bueno, miren, si les hubiesen dicho que calculen, porque hace rato surgió el logaritmo de 50 y en realidad sí lo puedo calcular, entonces, esto no se está muy bien. ¿Qué hubiesen hecho ustedes si les pedían? Acá voy a escribir. ¿Dónde está el lápiz? Acá. ¿Qué pasa si ustedes le hubiesen pedido, porque capaz que lo van a necesitar, como para el apartado D, por ejemplo, el logaritmo de 5? ¿Cómo lo calcularían? Por supuesto usando esos datos, ¿no? Que en algún momento lo tengo que usar los datos estos. ¿5 por 2? No, porque 5 por 2 es 10. 0,5. Tampoco. ¿Cómo es? Logaritmo de 2 ¿Cómo? más logaritmo de 2 más logaritmo de 3. No, porque hay alguna propiedad para la suma. No. ¿Ven? Ujú. Profe, Sí. una pregunta. Ahí Sí. donde el resultado es menos 1,7, ¿no debería decir también como aproximado en vez de igual? Acá puse yo el aproximado. Mira. ¿Ves? Ahí yo ya puse el aproximado. Y no hace falta volver a ponerlo. No, no hace falta. Si quieren lo ponen, pero... Bueno, 5 por 1 tampoco, porque no me sirve. Lo haríamos con el logaritmo neperiano y pondríamos logaritmo neperiano de 5 sobre el logaritmo neperiano de 10. Tampoco. Bueno, ¿qué haría? Miren, yo pondría, para que no hagamos tastetí, pondría... No, tampoco. El 5, que no es lo mismo que 10 dividido en 2. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces esto Sí, es profe. logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Y ahí usan el dato del logaritmo de 2. Esto nos queda 1 menos 0,3. Y entonces esto es 0,7. O sea que el logaritmo de 5... bueno, y no me han dicho. Claro, no. Vale cuando uno ya lo ha dicho. Bueno, ¿listo? ¿Entendieron eso? O sea que sí se lo puede calcular. Pero hay que ver cómo lo escribo. Como suma no, chicos, porque no hay propiedades, que es lo que yo les digo. No hay propiedades ni para la suma ni para la resta. Así que ojito, ¿no? Profe, está difícil esto.
Ah, está difícil. Bueno, es que tienen que pensar. ¿Qué hace ¿Qué? maña? ¿Qué? Lo que no he entendido yo es cómo ha sacado el resultado final del ejercicio anterior. ¿Cuál es el anterior? Vos decime, el apartado, hemos resuelto el A y el C. ¿Cuál de los dos? El C. El C. Sí. Bueno, a ver, ¿cuál es la parte? ¿Cómo llego al 0,55? ¿Eso? Claro. Hice con la calculadora. Mira, vos pones en la calculadora 0,3 más 0,48 menos 1. ¿Cuánto te da eso? $0,01. No, a mí me da menos 0,22. Debo tener mal configurada la calculadora. A ver, fíjate, 0,3 más 0,48 menos 1 me da un número negativo. Menos 0,22. ¿A todos les ha dado así? Sí, así es, profe. Esto les da Ahí está. menos 0,22. Sí. Y al Sí, ahora sí me multiplicar este número negativo por menos un cuarto, te da Ya pasa positivo. Claro, regla de los signos. Ah, bien, bien. Gracias. Con razón me salía 0,22. Claro, es que ustedes ahí algo han puesto mal. Entonces tienen que chequear ahí. El 1 es más grande que la suma de estos dos. Por eso es que me da negativo. Bueno, vamos al otro ejercicio, que son aplicaciones ya. Bueno, dice que en una escuela el 33% de los alumnos estudia inglés y en un tercio estudia francés. ¿Cuál es el idioma más elegido? Es lo mismo, ¿no? Lo mismo. No es lo mismo. Francés por el No, 33,3. Ajá, ¿y cómo haces? ¿Por qué? Porque ustedes tengan en cuenta que uno lo tienen dado en porcentaje y el otro en una proporción. Entonces, para poder comparar, los dos tienen que estar dados en porcentaje o en su defecto en proporción. Entonces, ese un tercio yo lo voy a pasar a porcentaje para saber qué porcentaje es el que estudia francés. La totalidad, uno lo llama 1. La totalidad corresponde al 100%. El un tercio, que es la proporción que yo tengo, va a ser X. No sé, tengo que sacar esa X con regla de 3. No es la misma cantidad. Entonces, X va a ser igual a un tercio por 100 dividido en 1. Hagan la cuentita. ¿Cuánto les da? 33,33. ¿Y no sigue la cifra? ¿Redondea? A mí sí. Claro, Pero ponerle el 3 con el sombrerito también, ¿verdad? Claro, eso es lo que voy a hacer. Entonces, 33,3 periódico. Ese es el porcentaje. Y entonces, ¿cuál es más grande entonces? Francés. El 33% y este es el de francés. Y entonces ahora, como ya los dos tengo dado con porcentajes, los puedo comparar. ¿Sí? Por lo tanto, el idioma elegido es el francés. ¿Ven? Ahí lo puedo comparar, porque los dos ya están en porcentaje. Bien, ¿alguna duda? No. ¿Eso no tiene nada que ver con logaritmo? No. Tiene que, acá acuérdense que estamos en la unidad de números reales. O sea que puede ser cualquier cosa de números reales en la aplicación. O sea, hoy ya no vemos más tema nuevo, digamos. No, ya terminamos todo. Ya ustedes son expertos en conjuntos numéricos. Somos ingenieros. O sea, números naturales, enteros, racionales, irracionales, reales. Hemos visto potenciación, radicación, notación científica, logaritmo. En 3 días hemos visto todo lo que vimos en un año. En 3 días, chicos. Allá. Bueno, ponele que son expertos, ponele. No, profesor, que yo en 3 días, en estos 3 días he visto lo que no he visto en 6 años de secundaria. Bueno, sigamos. Y prepárense para factoreo. Mañana empezamos, prepárense para los casos después de factoreo.
Bueno, una determinada bacteria mide 3,0 por 10 a la menos 6 metros. No está difícil para nada esto. ¿Cuántas bacterias colocadas en línea recta serán medidas para cubrir una longitud de 1,2 por 10 al cuadrado centímetros? Lo primero que tenemos que hacer cuando ustedes tienen un problema, y lo mismo para física les digo, es que tienen que unificar las unidades. ¿Sí? Es lo que tienen que unificar, porque una está dada en metros y la otra está dada en centímetros. Entonces, acuérdense, por cinela, kilómetro, hectómetro, decámetro. Y correr la coma. Claro, y correr decímetro, centímetro, milímetro. Entonces yo a esta, la bacteria, que está en metro, lo voy a convertir a centímetro. Entonces el 3,0 por 10 a las menos 6, que está en metro, perdón, metro, ¿cuántos lugares me voy a correr? 2. Entonces va a ser por 10 al cuadrado, por 10 a la menos 6 que ya teníamos. Y esto va a pasar a ser centímetros. Entonces me queda 3,0 por 10 a la menos 4 centímetros. Que vendría a ser 3 nomás, ¿verdad? Es 3 nomás, sí, es 3, sí, es 3. Bueno, y entonces como ya las unidades están unificadas, ¿qué voy a hacer? A esa longitud total, que era de 1,2 por 10 a la 2 centímetros, lo voy a dividir en las bacterias, que es 3,0 por 10 a la menos 4 centímetros. Simplifico las unidades, porque esto me va a dar una cantidad, me va a dar un número. Y bueno, y acá ustedes tienen una operación de números que están en notación científica. Dividen la mantisa con la mantisa y el 10 al cuadrado van a restar los exponentes. Claro, esto me da, si no me equivoco, me da 0,4 por 10 a la sexta. O lo que es lo mismo, 4, corro la coma un lugar, por 10 a la quinta. Entonces, si ustedes ponen en la calculadora 4 por 10 a la quinta, al 4 hay que agregarle 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me quedan, ¿cuántas bacterias entran? 400.000. 400.000 bacterias. ¿Sí? Entonces se necesitan 400.000 bacterias. No, acá me faltan. Espera, ya corrí. Se necesitan 400.000 bacterias. Pero vamos a apagar el micrófono, que se escucha interferencia. Sí, apaguen, silencien el micrófono, chicos. No, no va a ser 10 a las 7, porque vos has corrido hacia la derecha. Y cuando vos corres la coma hacia la derecha, el exponente es negativo. ¿Sí? Si hubiese sido hacia la izquierda, sí, el exponente es positivo. ¿Estamos? Espera que saque la captura, profe. Sí, copien, tenemos tiempo. Nos quedan 2 problemitas, pero el último problema es en 2 segundos, así. ¿Puedes levantar un poquito para que aparezca el problema? Sí. Por favor. Para que aparezca el enunciado, pero no tanto. Ahí. Cuando lo paso al 3, cuando lo paso al 3 a centímetros, no cambia, chicos. Porque yo he multiplicado, ahí puse el 3 multiplicado por 10 al cuadrado. 1 metro son 100 centímetros. Y entonces eso lo expreso como 10 al cuadrado. Por eso es que no lo modifico al 3. No cambia. Si no, ustedes, o sea, si ustedes lo consideran a 3 metros, bueno, es lo mismo que pongan el 3 por 10 al cuadrado a que pongan 300. A que pongan 300. ¿Me entienden? Profe, Sí. ahí donde dice 1,2 por
10 a la 2, ¿verdad? Sí. No sería, digamos, ya que no se está restando, que es menos 4, no quedaría menos 2. No, porque acá vos tenés 10 al cuadrado, silencio en los micrófonos, chicos, por favor. Tienen 10 al cuadrado menos 4. Está con exponente negativo. Ah, ok. Entonces se suma. Ajá, gracias. Sí, hay mucha interferencia, chicos. Por favor, silencien el micrófono. Solo cuando quieran preguntar algo. Lo activan y lo vuelven a silenciar. Eso tienen que empezar a saber administrar. Todo el primer cuatrimestre no vamos a volver. Ya está confirmado en la facultad, no vamos a volver. Así que vamos a tener clase virtual. Se tienen que adaptar a esto. Sí, nosotros en la universidad no volvemos. No, a mí también me gustan las clases presenciales, más que las virtuales. A pesar de que uno ha aprendido a manejar muchísimas herramientas, pero no. Es más Me lindo gusta presencial que virtual. Sí, es más lindo presencial. Dice, una región produce 750 toneladas, de las cuales utiliza la 15ª parte para el consumo de su comunidad. Y las 3/5 partes del resto se envían a la ciudad de Buenos Aires. Y el resto se exportan. ¿Cuántas toneladas son exportadas? Bueno, ¿ustedes qué harían? Ustedes tienen de partida que tenemos 750... Nada de regla de 3. Un sistema de ecuación, profe. Tampoco. Miren, mucho más sencillo, mucho más sencillo. Ustedes tienen 750 toneladas. La 15ª parte, o sea, 1 sobre 15, de 750 toneladas, esto es lo que consume la comunidad. Sí. Esto es para el consumo de la comunidad. ¿Y esto cuánto les da? Si ustedes hacen 750 dividido en 15, ¿cuánto les da? 50, profe. 50. Entonces, 50 toneladas es lo que consume la comunidad. Y las 3/5 partes del resto, entonces pongo 3/5 partes. ¿Cuál es el resto? 750 menos 50. Eso, 750, que es lo que se produce, menos lo que consume la comunidad. Esto es lo que se envía a Buenos Aires. ¿Cuánto les da esa operación? 420. 420 toneladas. Ah, claro, Entonces, es más fácil, porque yo haría, digamos, claro. 3/5 de 14/15, que es lo que me quedaba. Claro, no. Sí, es más fácil. Es más fácil, pero no es 14/15, porque no es del anterior. Ojo, es del resto de lo que te quedaba. Y a vos lo que te quedaba era, a los 750, le has quitado un 15avo de 750. Sí. Claro, y a eso le tenía, es como más fácil lo que yo le estoy escribiendo, ¿ves? Sí, mucho más fácil. Sí. Bueno, y ahora, entonces, para saber cuánto es lo que se exporta, hago los 750, que es lo que se produce, menos lo que consume la comunidad, menos lo que se envía a Buenos Aires, y ese resultado me da 280 toneladas. ¿Ven? Miren de fácil. O sea que se exportan 280 toneladas. ¿Alguna duda? No. 3/5 se lo multiplica por 700. Por 750 menos 50, porque eso es lo que te queda. Claro. Se lo multiplica. Claro, entonces te va a quedar 3/5 por 700. Entonces tienen que... Sí, diga. Y 1 sobre 15 se multiplica por 150 y te da 50. Claro. Sí. Lo hace con la calculadora, fíjate. Siempre para las clases tengan a mano la calculadora. Nada de la calculadora celular, no. Hagan con calculadora científica. Okay. Porque para el parcial, para trigonometría, sí o sí necesitan una calculadora científica. Y la tienen que saber manejar, digamos,
de pasar a radianes, de pasar en el sistema sexagesimal, tienen que saber en qué sistema trabaja la calculadora. Esa es la desventaja, ¿ves? Que cuando uno tiene la presencialidad, me dicen, ¿y cómo hago con la calculadora? Y yo ahora, por ejemplo, no puedo, me siento limitada con eso. ¿Por qué? Porque depende mucho del modelo de la calculadora. Bueno, vamos al último ejercicio y con eso nos desocupamos. Y nos despedimos de la unidad 1, donde ustedes ya son expertos en conjuntos numéricos. ¿Estamos? Vamos a la unidad 1. Esto es todo de la unidad 1. Tiene apenas 40 ejercicios. Hay otras que tienen mucho más y hay otras que tienen menos. Bueno, un programador requiere un bloque de programa que realice el siguiente cálculo. Si se definen las variables de entrada, quiere decir acá en realidad de entrada A y B, sabiendo que son números naturales. O sea que yo lo único que sé es que A y B son naturales. ¿A qué conjunto numérico debe pertenecer la variable C para que no se produzca un error? Como yo sé que estos números A y B son números naturales, pero yo no sé si hay una relación entre ellos. Yo no sé si el A es más grande que el B o si el A es más chico que el B, si es menor. Entonces, se pueden plantear dos situaciones. El 3A menos B cuadrado puede ser una cantidad positiva o puede ser que el 3A menos B cuadrado sea menor o igual que 0. Puede ser una de esas dos situaciones. ¿Por qué? Porque yo no conozco si hay alguna relación entre esos dos números. Yo no sé cuál es más grande, si A es más grande que B o si A es más chico que B. Entonces se puede plantear la situación de que esto, cuando entra al sistema, el 3A menos B cuadrado sea mayor que 0 o sea menor o igual que 0. Si es mayor que 0, entonces el C, que es la salida, ¿qué tipo de número va a ser? Sí. No. ¿Número real? Tampoco. Natural. Porque tengan en cuenta que el A y el B son naturales. ¿Qué va a ser? Un natural. Perfecto. Va a ser un natural. Ahí me acaban de escribir en el chat. Profe, Emanuel, sí. ¿puede explicar de nuevo porque tengo interferencia? Bueno, el A y el B son números naturales. Yo lo que les digo es que entre A y B no me dicen, no me especifican si hay alguna relación. El A puede ser más grande, mayor que el B, o A puede ser menor que el B. Entonces lo que entra al programa, el 3A menos B cuadrado, puede ser una cantidad positiva o puede ser una cantidad menor o igual que 0. Todo va a depender de cuál sea la relación entre A y B. Entonces son esas dos situaciones. O es positivo o es menor o igual que 0. Si el 3A menos B es un número positivo, la salida, que es el C, va a ser entonces un número natural. Va a ser un número natural, porque es el resultado de lo que sale del programa. Si el 3A menos B cuadrado es un número menor o igual que 0, entonces el C, ¿dónde pertenece? ¿A qué conjunto? ¿Irracionales? No, porque es irracional. Si tengan en cuenta que el A y el B son naturales. Sería natural. Entero, claro. El Z va a ser un entero. Nada que ver con un real, no. Entonces, para que no se produzca un error, el C como conclusión, ¿a qué conjunto tiene que pertenecer? Número natural. ¿Cuál es más grande? No. ¿Cuál es más grande? ¿En los naturales o los enteros? Lo entero. Natural. No, lo entero. Los enteros. Entonces, para que no se produzca un error, ese número C tiene que ser entero. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hemos visto conjuntos numéricos, teníamos los enteros y dentro de los enteros están los naturales. ¿Sí?
Entonces, para que no haya, o sea, no se produzca un error en ese programa, el C es un entero, independiente de la relación que haya entre A y B. Bueno, eso es todo y con eso nos despedimos de la unidad 1. Aclaro que me pasó más de 2 segundos, profe. Bueno, es que me ha pedido que vuelva a explicar. Si no, si no era Pasó efectivamente 4 2 segundos. segundos. ¿Cómo? Que ahora se entiende mucho mejor. Ah, bueno, ¿y que antes no entendían nada? ¿Cómo es eso? Ah, no sé. Profe,